A mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Amados hermanos, les saluda José Toro, quien quiere compartir con ustedes el mensaje de Dios, la buena noticia. Reciban un fraternal saludo, un abrazo a la distancia. Quiero que tenga la experiencia de vivir la palabra de Dios. Dios tiene muchos recursos para llamarnos, más o menos abiertamente, con mayor o menor profundidad, pero tiene demasiados recursos. Hoy, uno de ellos es el que tenemos en este momento a través de las redes sociales. Y este instrumento que alabo y glorifico a Dios, me está utilizando para dar a conocer su mensaje a quienes todavía no le conocen, aquellos que no han recibido una misión. Estos tarde o temprano se le presentará la duda. Sí, para aquellos que aún todavía no han tenido un encuentro con el Señor. Llegará el momento que puede presentarles la duda. ¿Cuál duda? ¿Para qué sirvo yo? ¿Para qué sirvo yo? Sí, hermano que todavía no ha escuchado el mensaje de Dios, llegará el momento en que el Dios Todopoderoso te tocará las puertas. Sí, te tocará las puertas. Y sentirá la duda, bueno, ¿yo para qué sirvo? Ojalá que la respuesta sea para alabar y glorificar al Señor y proclamar el Evangelio. Sí, el Señor te llama, el Señor me llama. De mil maneras, varias veces, por uno o por otro medio. Hoy quiero compartir Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí, sacerdote. En ese tiempo la palabra de Yahvé era muy rara y la visión es poco frecuente. En ese pueblo de Israel, como hoy, para muchos, la palabra de Dios es muy rara. ¿Sí? No se han dado la oportunidad de vivir una experiencia de la palabra de Dios. Porque las experiencias que se viven son las que ofrece la tierra. Por ende, no hay oportunidad para ello. Pero Dios permita que un día llegue a su corazón, sienta ese llamadito, como lo sintió el joven Samuel. Sí, y podamos producir ese talento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, uno, otros dos, otros 5, pero nos ha dado ese talento. Si lo tienes, no lo ocultes. Dáselo a la luz del que te ve, que te oye, para que busques del Señor. Entonces la palabra de Dios era rara. Muchos hoy día, de Dios, no, Dios nada. A mí nadie me ha hablado de Dios. No sé qué es Dios. Y es más, no quiero saber de Dios. Sí, por eso. Porque nadie le ha dado a conocer la palabra de Dios. Hoy, a través de esa lámpara que es la palabra de Dios, de esa luz que nos ilumina, quiero animarte, quiero darte a conocer lo que el Señor tiene preparado para ti. Sí, porque no es casualidad que estés escuchando esta palabra de Dios. No es casualidad. De tantos seres en el mundo, seas tú quien estés escuchando el mensaje de Dios. Por algo será, porque el Señor tiene preparado algo bueno para ti. Dios tiene muchos recursos para llamarnos. Hoy es este. Y seguirá llamando. Lo vamos a descubrir según las Sagradas Escrituras. Ese día estaba Elí acostado en su cama. Elí, sacerdote. Sus ojos estaban débiles, que ya no veía. Ya estaba avanzado de edad.
Todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, allí donde estaba el arca de Dios. Samuel trabajaba en el templo. Sí, ¿dónde vamos a hallar de Dios? En el templo, en las cosas de Él. Difícilmente lo podemos encontrar en una discoteca, en un casino. No, allí no. En la playa, en los bares. No, difícilmente ahí no. Lo vamos a encontrar en el templo. Yahvé lo llamó Samuel, Samuel. Así que hoy nos llama el Señor por nuestro nombre. Respondió, aquí estoy. ¿Cuál es la respuesta al llamado que hace el Señor Dios hoy? ¿Cuál es tu respuesta? Que sea ojalá la respuesta de Samuel. Aquí estoy, corrió donde Elí y le dijo, sí, Samuel escuchó el llamado de Dios, pero estaba tantico confundido. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué estaba confundido? ¿Por qué no sabía quién era el que le llamaba? Eli le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar. Yahvé lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel. Se levantó y se presentó ante Eli nuevamente. Aquí estoy, le dijo, puesto que tú me llamas. Eli le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel, aquí está el por qué Samuel iba donde Eli. Versículo 7. Samuel no conocía todavía a Yahvé. Eso es. Ya Samuel no conocía todavía a Yahvé. La palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Por eso no comprendía cuál era el llamado. Pero el Señor tiene muchos recursos para llamarnos. Muchos. Cada día lo hace. Todos los santos días lo hace. ¿Qué estás esperando? Ojalá que la respuesta sea la del mismo Samuel, la que vamos a oír ahorita en adelante. Entonces Samuel no conocía a Yahvé, por eso se iba a donde Elí. Por eso, cuando Dios nos llama, nosotros nos hacemos los sordos. No entendemos, no comprendemos que es Dios quien nos llama. Nos dejamos llevar por muchas cosas. Sentimos el llamado de Dios, pero resulta ser de que hay otros instrumentos que no quieren que nos acerquemos a Dios. Sí, así es. La brujería, la hechicería, la santería, el alcohol, la droga, la prostitución. Sí, hay muchos pecados que nos están apartando de Dios y no nos quiere dejar acercarnos a Él, oír su palabra. ¿Por qué? Porque nadie le había revelado la palabra de Dios. Cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, anda a acostarte. Y si te llaman, responde, habla Yahvé que tu siervo escucha. Y Samuel volvió a acostarse. Que ese sea el llamado, la respuesta que nosotros le demos al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yahvé entró, se detuvo, llamó igual que las veces anteriores. Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Yahvé dijo entonces a Samuel, voy a realizar en Israel una cosa tan tremenda que le tiñerá las orejas a quien lo oiga. Haré que caiga sobre él la condena que he pronunciado contra su casa desde el principio a fin. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ya descubrirán ustedes del versículo 13 en adelante cuál fue el mensaje, qué fue lo que le envió Dios a Samuel. Para Elí, el castigo. Pero si vamos al versículo 19, Samuel había crecido. Yahvé estaba con él y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. De esa manera, todo Israel, desde Dan hasta Bersabé, supo que Samuel era verdaderamente un profeta de Yahvé. Un profeta de Yahvé.
El Señor tiene algo preparado para ti y para mí. ¿Cómo le estamos respondiendo? Sí. ¿Sigue la duda? ¿Para qué sirvo yo? Ojalá sea para decirle, Señor, habla que tu siervo escucha. Vamos, date la oportunidad de vivir una experiencia de la palabra de Dios y descubrirás lo bueno que es el Señor. Descubrirás que puede ser instrumento para que muchos se salven, para que muchos conozcan de la palabra de Dios, aún en estos tiempos donde la palabra de Dios es rara para muchos, especialmente para jóvenes que se encuentran llevados por el vicio, sí, por los vicios, muchos vicios, llámese cual se llame. Cuando le hablamos a un joven, cuando le hablamos a un adulto que quieren conocer de la palabra de Dios, estamos ayudando y contribuyendo para que esa alma se salve. Y Dios pueda hacer en ellos serviles, puedan ser servidores de la palabra de Dios, puedan ser comunicadores, anunciadores de la buena noticia para aquellos que la palabra es rara, la palabra de Dios, para aquellos que no se dejan iluminar de esa lámpara, de esa luz que es Cristo. El Señor dice, tú que duermes, despierta tú que duermes dentro de los muertos y haz que permitas que la luz de Cristo brille, ¿sí? Que esa luz que es la palabra de Dios brille en cada uno de nosotros, pero la estamos dejando brillar, la estamos dejando entrar en nuestro corazón, estamos aceptando ese llamado de Dios. Es fuerte cuando el Señor dice, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos, levántate entre los muertos, así estamos. Estamos muertos en vida, porque no queremos creer en la palabra de Dios. Despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Y la luz de Cristo, no la luz del mundo. Que muchos creen que esta luz del mundo es luz, pero no, eso es tiniebla. La luz de Cristo es la palabra de Dios, su santa palabra, esa que tiene poder de salvación. Y a la que estamos llamados cada uno de nosotros. Hermanos, no dejemos que la palabra de Dios sea rara en estos tiempos para nosotros. Está escrito, es rara para muchos. Pero tú que me oyes, tú que sigues las enseñanzas, no permita que la palabra de Dios sea rara. No permita que esos que están a tu lado, su familia, sus vecinos, la palabra de Dios sea rara. Darla a conocer. Si no sabe cómo, comparta esta enseñanza. De esa manera también estás evangelizando. Para que aquellos que aún sienten esa duda, ¿para qué sirvo yo? Que no saben qué hacer, que no saben qué decisión tomar. No lo saben porque nadie le ha hablado de la palabra de Dios. Pero tú que la conoces, tú que estás viviendo esa experiencia de Dios, no seas egoístas. Compártala para que otros se unan a esa gran experiencia, a esa gran maravilla que es conocer al Señor a través de su palabra y en ella descubrir qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que quiere Dios que yo cambie. Sí, a través de ella voy a obedecer, a esforzarme para obedecer su palabra. Muchos cometemos errores, sí, pecados, porque no sabemos que es pecado. Otros sí sabemos que es pecado y aún lo hacemos. Pero algunos ignoran de la palabra de Dios y creen que lo que están haciendo está bien. Tú, ¿qué estás haciendo? Vamos, dame una mano. Tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Vamos a servirle al Señor. Vamos a hablarle de Dios al mundo entero y que puedan vivir la experiencia del Señor. Conozcan cuál es la voluntad de Dios. Que conozcan lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros si obedecemos su mensaje. Que estemos dispuestos y preparados a decirle, Señor, habla
que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Que esta semilla que es su palabra, Dios permita hacerla germinar en ese corazón preparado para obedecer el mensaje de Dios. Que la haga germinar, que la haga crecer, que la haga dar fruto, fruto en abundancia para gloria de su santo nombre. Todo lo pongo en manos de Dios y le pido a ustedes que nos ayuden en el proyecto de evangelización. Nada nos cuesta. Vamos, hermano, échenos la mano y ayúdanos con la oración. Ayúdanos con la oración, que Dios se encargará del resto. Sí, Dios se encargará de esto. Dios le pague, Dios le multiplique y gracias por estar allí firmes en la palabra de Dios.